Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a una sesión más del ciclo de seminarios. ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Ahora estamos en el módulo 22 y bueno, en esta etapa nos estamos enfocando a ir explorando los centros e institutos de investigación de la UNAM y que nos platiquen de qué hacen sobre cambio climático y las investigaciones que están desarrollando. Y en este módulo 22 tenemos pues, el gran honor de tener al Instituto de Biología, que tiene una trayectoria muy importante en el tema de cambio climático, en donde sus académicos vienen y nos presentan, pues digamos, los estudios que han realizado en el tema. Y en esta ocasión tenemos el gran gusto de tener a la doctora Catherine Renton, que nos va a platicar de las consecuencias de los estragos de un huracán mayor para un loro amenazado. Les platico de la doctora un poquito. La doctora Catherine Renton es investigadora y jefa de la Estación de Biología Chamela del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México en la costa de Jalisco. Lleva más de 30 años estudiando la ecología de los loros y las guacamayas en las selvas tropicales y húmedas secas de América del Sur y Central. Su línea de investigación se centra en conocer la biología de la conservación de las especies en riesgo y entender la ecología reproductiva de las aves que anidan en los huecos de los árboles, incluyendo los loros, trogones, rapaces y pájaros carpinteros. Adicionalmente, realiza investigación sobre la interacción planta-animal de las aves granívoras, frugívoras en el bosque tropical seco y de la bioacústica en la comunicación y conducta animal. Ha sido directora de tesis de 29 alumnos y ha publicado 48 artículos científicos en revistas internacionales. Fue presidenta del subcomité Citácidos, colaborando estrechamente con las instancias gubernamentales en el desarrollo de políticas públicas para la conservación y manejo de citácidos amenazados y sus hábitats en México. También ha sido presidenta de la Sociedad para el Estudio y Conservación de las Aves en México y actualmente es editora de la Revista Mexicana de Ornitología, que publica estudios sobre aves en México y en el Neotrópico. Los resultados de sus investigaciones nos ayudan a comprender el papel que juegan las aves en la dinámica de las selvas tropicales y hoy nos va a platicar acerca de las consecuencias del impacto de un huracán mayor sobre la ecología de un loro amenazado y endémico de México. Catherine, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor para nosotros que estés aquí y nos platiques de este tema. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Adelante. Bueno, muchas gracias. Les voy a platicar hoy un poco de la investigación que he realizado de la ecología del loro corona lila en el bosque tropical seco y lo que esto nos ha demostrado de los impactos que tienen los huracanes sobre las especies amenazadas. Un efecto del cambio climático es el incremento en los eventos climáticos extremos, como son los huracanes, y en las últimas décadas se ha registrado un incremento en la frecuencia de los huracanes y también se están alcanzando mayor intensidad de los huracanes. Hay más huracanes ahora que están alcanzando las categorías de nivel 4 y 5 de huracanes mayores. Esto tiene consecuencias para el impacto de estos huracanes en las selvas tropicales de las costas Pacífico y el Atlántico, ya que los árboles grandes maduros en los bosques conservados son más susceptibles a los vientos de huracán. Pero la mayoría de los estudios de los impactos de los huracanes se han realizado en el Caribe Atlántico y tenemos más frecuencia de huracanes que están llegando a tierra en el Pacífico. Además, tenemos poco conocimiento de los efectos de los huracanes sobre la fenología de fructificación de los árboles y los recursos de cavidades como sitios de anidación. Y eso es de relevancia ya que 1/3 de las aves terrestres del mundo dependen de los recursos de plantas para su alimentación. Y las aves que anidan en los huecos en los árboles representan una alta proporción de las especies amenazadas. De los pocos estudios que se han realizado en el Caribe Atlántico, se han determinado que los huracanes pueden causar disrupción en los ciclos de fructificación de los árboles por más de 2 años. También se han registrado pérdida de como 25% de los recursos de anidación para las aves,
pero en algunos casos también los huracanes pueden crear nuevos cavidades en los árboles. Pero desconocemos los efectos a largo plazo de los huracanes sobre las especies amenazadas en el lado del continente. Esto es de relevancia cuando consideramos los citasiformes, que son todas las especies, las guacamayas, loros, pericos, ya que estas especies dependen de los huecos que se encuentran en los árboles grandes para sus sitios de anidación. También consumen los recursos de las plantas de frutos y semillas y representan la mayor biomasa de aves granívoras en el dosel de las selvas tropicales. También son especies que están más asociados a los bosques conservados y es el grupo de aves con el mayor número y proporción de especies en riesgo. Entonces es la familia de aves más amenazada. Entonces, durante casi 30 años he estado estudiando la ecología del loro corona lila, que es una especie amenazada internacionalmente y es endémica a la costa pacífico de México. Y cada año doy seguimiento a su anidación y el crecimiento de sus pollos para determinar su éxito reproductivo. Y también he evaluado su dieta y su uso del hábitat. Y eso ha dado una base de datos de largo plazo con que puedo evaluar cuáles fueron los cambios después de los huracanes. He realizado los estudios en el bosque tropical seco de la reserva La Biosfera Chamela-Cuixmala, en la costa de Jalisco. Y la vegetación dominante es el bosque caducifolio en las lomas, y hay pequeños parches de bosque subcaducifolio y de Pyrangea mexicana que se encuentran en los valles más grandes. Pero estos representan solo como 11 a 14% de la cobertura forestal en la región. En recientes años hemos tenido el impacto de 2 huracanes que han llegado a tierra en la reserva. Y primero, en 2011, fue el huracán Jova, que fue un huracán menor de categoría 2, con vientos de 165 kilómetros por hora. Y 4 años después tuvimos el huracán Patricia en octubre de 2015, que fue un huracán de intensidad mayor de categoría 4, con vientos de 325 kilómetros por hora. Y esos 2 huracanes tuvieron distinta severidad de impacto en el bosque. Les puedo presentar aquí algunas de las imágenes de los sitios del bosque, aquí en un área del bosque antes de la llegada de los huracanes, y el mismo sitio después del impacto por huracán Patricia. Aquí otra vez un arroyo antes de la llegada de los huracanes, y aquí después del impacto por huracán Patricia. Y lo que vemos es, aunque aún quedan algunos árboles en pie, se perdió la mayoría de los árboles grandes, maduros en el bosque, y también perdimos como la cobertura del dosel que hubo antes en el bosque. Y podremos evaluar cuáles son los efectos indirectos de estos huracanes sobre los loros con relación a sus sitios de anidación, a los recursos alimenticios y el impacto sobre su reproducción y también sobre la abundancia y movimientos de los loros. Para sus sitios de anidación, los loros seleccionan los huecos que se encuentran en los árboles grandes maduros y generalmente seleccionan los huecos que se encuentran como a 10 metros de altura en los árboles. También están seleccionando huecos que tienen una entrada angosto, que es suficiente para que pueda entrar el perico, y que tienen como 1 metro de profundidad interno.
Entonces, para determinar el impacto de los huracanes sobre los nidos de los loros, después de cada huracán, revisamos todos los árboles y huecos donde antes había un nido de los loros para registrar su pérdida si es que se cayó el árbol o se rompió la rama o el tronco en el sitio donde encontraba la cavidad. Encontramos que después del huracán menor de Jova, hubo una pérdida de 36% de los sitios de anidación para los loros, pero después del huracán de mayor intensidad de Patricia, hubo una pérdida significativamente mayor de como 62% de los sitios de anidación de los loros. También evaluamos cuál fue el efecto de los huracanes en la disponibilidad de cavidades en el bosque como potenciales sitios de anidación para los loros. Y para esto establecemos 5 transectos en cada tipo de vegetación del bosque caducifolio, el bosque subcaducifolio y el bosque monoespecífico de Perengea mexicana. Y estos transectos lo realizamos en 2009, antes de la llegada de los huracanes y también después de cada huracán. En cada transecto registramos el número de huecos que encontramos en los árboles y para cada árbol que tiene un hueco registramos la diámetro, altura del pecho del árbol, la altura desde el suelo a que se encuentra la cavidad y medimos también el diámetro de la entrada de la cavidad y el diámetro del soporte y medimos también la profundidad interna que tiene la cavidad. Y consideramos como accesible para los loros cualquier hueco que tenía una entrada de por lo menos 6 centímetros de ancho y que fueron por lo menos 25 metros de profundidad. Registramos después de los huracanes que hubo una reducción en la abundancia de cavidades en el bosque y esto fue más marcado en los bosques de subcaducifolio y el bosque de Perengea mexicana, donde se perdió casi la mitad de las cavidades que hubo antes de los huracanes. Y estos son áreas de bosque que tienen, tipos de bosque que tienen los árboles más grandes y altos. Esto resultó también en una reducción en el número de cavidades adecuados para los loros, que son los huecos en los árboles que tienen las características que buscan los loros para sus nidos. Y después de los huracanes registramos solo 6.9 cavidades óptimos para la anidación de los loros por hectárea. Pero cuando vemos cómo están distribuidos estos cavidades, encontramos que están concentrados en los parches pequeños del bosque subcaducifolio y el bosque monoespecífico de Perengea mexicana. Y estos comprenden solo como un 10% de la cobertura forestal en la región, pero la vegetación dominante del bosque caducifolio pues ya queda sin cavidades óptimos para la anidación de los loros. Otro efecto que vimos después de los huracanes es que hubo una modificación en las características de los huecos que se encuentran en los árboles. Las cavidades remnantes después de los huracanes tuvieron entradas más amplias comparado con las cavidades que estaban disponibles antes de los huracanes. Y los loros también en sus sitios de anidación estaban utilizando cavidades con entradas más amplias después de los huracanes comparado con los cavidades que utilizaron como nidos antes de los huracanes. Esto tiene consecuencias para su reproducción cuando consideramos que la depredación es el principal causa de fracaso de los nidos. Entonces, al estar utilizando cavidades con entradas más amplias,
puede afectar el éxito de la anidación de los loros porque podría permitir el acceso de depredadores al nido. Y el riesgo no solo es para los pollos. Aquí vemos un adulto que está entrando al nido y está en cámara lenta para que podamos ver qué pasa, porque de repente le ataca un gavilán gris. Y hay una lucha ahí en la entrada del nido, pero el gavilán no puede alcanzar el loro porque no puede, la entrada es muy angosto y no puede entrar el gavilán a la cavidad y también está más profundo adentro. Entonces el loro logró escapar de esta depredación y también ese nido fue exitoso en que lograron volar a sus 2 pollos del nido. Entonces vemos que los huracanes tienen consecuencias en la pérdida y modificación de los recursos de cavidades como sitios de anidación para los loros, y hay una baja densidad de cavidades adecuados para la anidación de los loros, y estos tienden a estar concentrados en parches pequeños de hábitat. También después de los huracanes, los loros están utilizando cavidades para anidar que tienen entradas más amplias, y eso puede tener consecuencias para su éxito reproductivo. Entonces, para sus recursos alimenticios, he registrado a 37 especies de planta en la dieta del loro corona lila, y consumen principalmente las semillas de las plantas, que conforman como 82% de su dieta, y un 9% de la dieta es el consumo de frutos de las plantas. Entonces, para evaluar el efecto de los huracanes en la disponibilidad de recursos alimenticios para los loros, establecimos transectos de fenología de la fructificación de los árboles. Pusimos transectos de 200 metros de largo por 4 metros de ancho en los distintos tipos de vegetación, en el bosque caducifolio en las lomas y el bosque subcaducifolio en los valles. Y revisamos los transectos cada mes desde marzo 2009. Bueno, en cada revisión de los transectos determinamos el número de árboles que estaban fructificando, y para cada árbol con frutos tomamos medida del diámetro, altura del pecho del árbol, y hicimos una estimación del rango de abundancia de frutos que tiene el árbol. Y al mismo tiempo también hicimos observaciones de forajeo por los loros en los diferentes tipos de hábitat. Con los datos de la fenología, los transectos de fenología, determinamos que hay una variación espaciotemporal en la disponibilidad de recursos alimenticios para los loros en el bosque seco. Aquí vemos el número de árboles que están fructificando en los 2 tipos de bosque durante cada mes del año. Y vemos que durante la época seca, que va de enero a junio, hay mayor disponibilidad de recursos alimenticios para los loros en el bosque subcaducifolio, que se encuentra en los valles, con pocos recursos en el bosque caducifolio. Pero con el inicio de las lluvias se incrementa la abundancia de recursos alimenticios para los loros en el bosque caducifolio al final de la época de lluvias. Vemos también que el forajeo por los loros en los diferentes hábitats sigue este patrón de disponibilidad en los recursos alimenticios. Los loros presentan mayor frecuencia de forajeo en el bosque subcaducifolio, especialmente al final de la época seca, cuando hay menos recursos disponibles, y eso es donde pueden encontrar recursos alimenticios. Pero en la época de lluvias los loros cambian y ahora están concentrando su forajeo en el bosque caducifolio para aprovechar de esta abundancia de recursos que se encuentran al final de la época de lluvias.
Con el impacto de los huracanes, el impacto más notorio que registramos durante el primer año después de cada huracán fue la reducción en fructificación en los árboles. Pero también vemos que después del huracán mayor de Patricia, hubo una reducción significativamente más grande en la fructificación de los árboles. Y también el efecto fue mayor para el bosque subcaducifolio, que es los parches pequeños de bosque que presentan los recursos claves para los animales del bosque durante la época seca. También vimos la influencia de los huracanes en los ciclos de fructificación que presenta el bosque. Aplicamos modelos autorregresivos de series de tiempo sobre los datos que tenemos de la fenología de fructificación de los árboles. Y aquí en la gráfica se ilustra lo que presenta el modelo. En la línea gris vemos los datos que obtuvimos de los transectos de fenología, del número de árboles que están fructificando durante cada mes, desde marzo 2009 hasta diciembre 2016. Y la línea azul representa el ajuste que hace el modelo al patrón cíclico en los datos. Mientras la línea roja abajo representa cuando hay un cambio en ese patrón cíclico en los datos. Entonces vemos en el patrón de fructificación que con el impacto del huracán menor de Hova, durante el primer año después del huracán, hubo una reducción en la fructificación de los árboles, pero al segundo año los árboles recuperaron su patrón cíclico en fructificación. Pero con el impacto del huracán mayor de Patricia, hubo una reducción en la fructificación y el bosque no recuperó el patrón cíclico de fructificación que tuvo antes del huracán y hubo un cambio de nivel en el ciclo de fructificación en el bosque. Entonces, podemos ver que el bosque caducifolio tiene cierta resiliencia ante el impacto de un huracán menor y que puede recuperar sus ciclos fenológicos después de un año. Pero un huracán de mayor intensidad produce cambios de nivel en ciclos de fructificación en el bosque. Y estos impactos son mayores sobre el bosque subcaducifolio, que presenta recursos claves para muchas especies de animales durante la prolongada época seca. Y todo eso tiene consecuencias para el forajeo de los loros durante la época seca, que es cuando ellos están anidando. Entonces, la reproducción para las aves es un aspecto crítico en el ciclo de vida de las aves. En el caso de los loros, todo el ciclo de anidación puede durar 3 meses. Las hembras ponen los huevos en febrero y los incuban durante 1 mes. Y después hay 2 meses de crianza de los pollos. Entonces, en el caso de esta pareja de los loros, llevaron a cabo con éxito la incubación de sus huevos y la crianza de sus pollos. Y ahora su pollo tiene como 2 meses de edad y está a punto de dejar el nido. Pero el hecho de que todo su ciclo de anidación tiene esa larga duración de 3 meses, significa que las fluctuaciones en el ambiente y en los recursos alimenticios pueden influir sobre su éxito reproductivo. Entonces, para evaluar el efecto de la variabilidad ambiental en la reproducción de los loros, desde 1995 hasta 2023 he dado seguimiento a 444 nidos de los loros. Cada temporada determinamos el
el número de parejas que están anidando, cuál es su tamaño de puesta o número de huevos que ponen, de estos cuántos pollos eclosionan y cuántos pollos sobreviven para lograr volar del nido, y eso nos da una estimación de la productividad reproductiva por hembra que pone huevos o por pareja que empieza a anidar. También subimos los árboles para revisar a los nidos y tener datos sobre el crecimiento y supervivencia de los pollos. Y aquí tomamos medidas del incremento en peso y de longitud del ala y del culmen de los pollos, que nos permite determinar cómo es su tasa de crecimiento. También tomamos una muestra del buche de los pollos para determinar de qué les está alimentando los padres. Y antes de que los pollos dejen del nido, tomamos una muestra de sangre para hacer análisis de sexado. Hemos determinado que hay una variación interanual en la productividad de los nidos de los loros. Los loros generalmente ponen 2 o 3 huevos, pero en años más secos, las hembras tienden a poner solo 1 o 2 huevos, mientras que en los años más húmedos hay más hembras que ponen 3 huevos, y en un año tuvimos, las hembras pusieron hasta 4 huevos en los nidos. Y los pollos tienen un largo periodo de 2 meses de crecimiento en el nido. Generalmente nacen sin plumaje, no pueden termorregular el cuerpo y tienen los ojos cerrados. Y durante el primer mes en el nido hacen todo su crecimiento en tamaño, y durante el segundo mes en el nido es el crecimiento en su plumaje. Y hemos visto que la tasa de crecimiento de los pollos varía entre los años. En años más húmedos, cuando hay mayor abundancia de recursos alimenticios, los pollos presentan una tasa de crecimiento más rápido, lo que les permite salir pronto del nido. Pero en años cuando hay una reducción en los recursos alimenticios, los pollos pueden bajar su tasa de crecimiento, lo que les permite sobrellevar esos periodos de limitación en los recursos alimenticios. En la dieta que tienen los pollos, también, igual como los papás, se consumen principalmente semillas de los árboles. Y he registrado como unos 16 especies de planta en la dieta de las crías, pero generalmente se consumen principalmente las semillas de 3 especies de planta, como las semillas de Strontium gravidulans y aquí Erythrina lanata, que son especies de plantas que tienen alto contenido de proteína, que es lo que requieren los pollos para su crecimiento. Pero también hemos visto que los pollos tienen una dieta más variada en los años más húmedos, cuando hay más especies de árboles que están fructificando. Entonces, hemos visto que las variaciones en precipitación en el bosque seco influyen sobre todos los aspectos de la reproducción de los loros, desde su tamaño de puesta y crecimiento y sobrevivencia de las crías, la dieta de las crías y el éxito reproductivo que tienen los nidos, y también el reclutamiento de nuevos juveniles a la población. Los loros presentan cierta flexibilidad en sus estrategias reproductivas, lo que les permite ajustar a esa variabilidad climática. Pero un cambio climático a largo plazo podría tener un impacto sobre la reproducción de los loros en el bosque seco. Y esto lo estamos empezando a ver con el impacto de los huracanes. Vemos que tienen efectos indirectos sobre la reproducción de los loros.
Aquí vemos el número de parejas anidando en cada temporada reproductiva y el número promedio de huevos que ponen las hembras y de crías que logran sacar de los nidos. Vemos que con el impacto del huracán, bueno, con ambos huracanes, huracán Jova y Patricia, la primera temporada después de los huracanes, muy pocos parejas anidaron y tuvieron poco éxito y una baja productividad en su anidación. Pero después del huracán menor de Jova, hubo una recuperación en la reproducción de los loros en los años subsecuentes, lo que es similar a la recuperación que vemos en la fructificación de los árboles en el bosque después del huracán menor de Jova. Pero con el impacto del huracán de mayor intensidad de Patricia, aunque sí hay parejas que siguen anidando y poniendo sus huevos, vemos que tienen muy baja éxito en su productividad. Y ya llevamos 8 años después del impacto del huracán mayor de Patricia, y los loros siguen teniendo una muy baja productividad reproductiva y es la reproducción más baja que hay registrado para la especie desde que empecé a estudiar su anidación en 1995. Entonces, por último, para determinar el efecto en la abundancia de los loros, hicimos censos en puntos de conteo en diferentes hábitats durante el año, y en cada censo registramos el número de loros que encontramos perchados en el bosque en el punto de conteo, y eso nos permite determinar cuál es la densidad de loros que estamos registrando en el hábitat. También evaluamos las variables de la estructura arbórea que podría influir en la abundancia de los loros, y en cada punto de conteo aplicamos el método del punto centro cuadrado, lo que consiste en tener 4 vértices alrededor del punto de conteo y registrar los árboles más cercanos en estas áreas. Y para cada uno de estos árboles, medir su diámetro, altura del pecho, la altura total del árbol y la altura a la primera ramificación del árbol. Y de esta forma podríamos determinar si las variables de la estructura arbórea influyen en la abundancia de loros que estamos registrando en los puntos. Encontramos en la época seca de 2017, como un año después del huracán mayor de Patricia, registramos una densidad de 14.8 loros por kilómetro cuadrado en la reserva, y esto fue muy similar a la densidad que registramos en la época seca de 2006, antes de la llegada a los huracanes. También determinamos que la altura de los árboles es el variable que mayor predice y influye sobre el número de loros que registramos perchados en el punto de conteo. Entonces vemos que aún se conserva en la reserva estructura arbórea que mantiene la densidad de los loros. Pero también notamos en la primera temporada, después del impacto del huracán mayor de Patricia, un fenómeno muy notorio que llamamos como el vuelo de los loros, que fue cada día durante los meses de febrero a mayo en 2016, que fue la primera temporada seca después de la llegada del huracán Patricia. Registramos parvadas de loros de como 20 a 60 loros en cada parvada, que temprano en la mañana volaron en una dirección por la costa
y en la tarde regresaron a la reserva. Y registramos un total, en estos vuelos, registramos un total de 440 loros que estaban saliendo de la reserva en la mañana y regresando en la tarde. Entonces, estacionamos a personas en distintos puntos por la costa para intentar rastrear a dónde estaban yendo estos parvados de loros. Y encontramos que los loros estaban saliendo de la reserva y llegando a un lugar aquí por la costa como a 30, 40 kilómetros de distancia, que está fuera del área donde impactó el huracán Patricia. Y en esta área hubo una alta abundancia de árboles que no estaban impactados por el huracán y tenían bastantes recursos de alimenticios para los loros. Entonces vemos que los loros podrían utilizar esa estrategia de movimientos en el paisaje para sobrellevar esa primera temporada seca después del impacto del huracán, cuando hubo una reducción drástica en los recursos alimenticios en la reserva. Entonces, vemos que los huracanes tienen una cascada de efectos indirectos sobre el bosque y las especies. Hay una pérdida y modificación de los sitios de anidación para los loros con potenciales consecuencias para su éxito reproductivo. También se reduce la fructificación de los árboles, por lo menos por un año, pero un huracán de intensidad mayor causa un cambio de nivel en los ciclos de fructificación en el bosque. Todo eso tiene consecuencias para la reproducción de los loros, que tienen una baja productividad reproductiva, lo que limita el reclutamiento de nuevos individuos a la población. Y aunque registramos que aún se conserva estructura de bosque que mantiene la densidad de loros en la reserva, puede ser que hay un efecto retardado sobre la población, dado que esto es una especie muy longeva que puede vivir más de 30 años. Entonces vemos que un huracán de mayor intensidad tiene efectos indirectos prolongados sobre las especies amenazadas y endémicas. Entonces, bueno, solo para concluir, quiero agradecer a todos los estudiantes y colegas que trabajaron conmigo en el bosque para obtener datos durante estos casi 30 años. Y también a las generaciones del loro corona lila que han sido sujetos de estudio en este tiempo. Muchas gracias y si tienen preguntas. Muchísimas gracias, Catherine, por esta interesante exposición sobre bueno, los efectos de estos eventos extremos sobre los loros en esta región. Me parece muy interesante ver estos efectos de los eventos extremos y cómo complementan los otros métodos que hemos estado viendo, digamos, en presentaciones anteriores y en ocasiones anteriores sobre cómo, digamos, cambio climático puede afectar a distintas especies, ¿no? En particular, pues todos los modelos de nicho bueno, nos han presentado aquí en diversas ocasiones que nos dicen, bueno, es que con tal escenario de cambio climático se puede perder tanto por ciento de tales especies. Me parece muy interesante lo que nos muestra es que como eventos particulares que obviamente no están en este tipo de modelos, ¿no? En este tipo de proyecciones, cómo tienen estos impactos que no son solamente pues, en el año que ocurren y que tienen, digamos, un impacto delimitado en el tiempo, sino que pueden llevar a estos cambios de nivel como lo que mostrabas, en los cuales pues pasa este evento y no hay una recuperación, ¿no? O es una recuperación que se tarda mucho. Entonces, pues digo, como que da pie a especular qué pasaría si en estos modelos, digamos,
que usamos o que se usan normalmente para ver la riqueza de especies y todo esto, incorporáramos el efecto, pues digamos, de estos eventos extremos y de la permanencia de sus impactos. No sé qué puedas comentar al respecto. Sí, creo que generalmente estos modelos es de presencia de las especies y movimiento, o más bien es una predicción de si los hábitats podrían ser idóneos para Adecuado. las especies o no. Yo creo que lo que vemos es, bueno, uno de los aspectos donde se va a ver más el efecto o el impacto del cambio climático va a ser en los ambientes secos, que ya son ambientes de cierta forma extremos para las especies. En ese caso, el loro corona lila, por ejemplo, tiene un tamaño de puesta, pone 2 o 3 huevos, que es relativamente bajo comparado con otras especies de loros de tamaño similar en hábitats más húmedos. Entonces ya por sí está como adaptado a este ambiente seco que es un poco difícil, pero tiene sus estrategias para mantener sus poblaciones en este ambiente, ¿no? Pero el problema que tenemos con el cambio climático y el incremento en los huracanes es que vamos a tener más huracanes, más frecuente, llegando a tierra y de mayor intensidad. Entonces vamos a tener más huracanes de niveles 4 y 5. Y como vemos, eso tiene muchos efectos, no solo en el momento del impacto, pero por décadas después, que va a tardar tal vez décadas para que el bosque recupere de eso, pero igual el bosque y las especies no van a tener la oportunidad para recuperar porque van a estar llegando más huracanes intensos. Entonces, creo que había comentado alguna vez que en esos modelos todavía no se han incorporado como esos aspectos de efectos sobre las poblaciones que van a estar de cierta forma afectados y a largo plazo podrían estar disminuyendo por estos efectos que tenemos del cambio climático. Y también, bueno, ahí, con respecto a lo que nos cuentas, pues digamos, ¿qué se podría tratar de implementar para ayudar a estas especies a recuperarse de estos impactos que digamos, como bien mencionas, pues los huracanes van a ser más potentes, digamos, según vaya habiendo calentamiento global, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de acciones podrían implementarse para ayudar a la recuperación? Creo que lo que es muy importante para nosotros, los humanos que vivimos en la costa, además de la vida silvestre que tenemos ahí, es mantener la cobertura de vegetación natural, que de cierta forma es un buffer contra los impactos, los vientos de huracán. Por ejemplo, después del huracán Patricia, notamos que los sitios de manglares, que muchas veces es vegetación que se encuentra a la orilla por las costas, son más resilientes ante los vientos de huracán y terminaron ser un refugio también para muchas especies de animales después del impacto del huracán. Y el hecho de que tuvimos aquí en Jalisco por la costa una buena cobertura forestal y de un mosaico de hábitats, incluyendo manglares. Todo eso ayuda a bajar la fuerza de los vientos de los huracanes y entra a tierra, pero muy rápido,
el huracán pierde fuerza. Entonces, para beneficio a nosotros también, tenemos que mantener estos hábitats que son un amortiguamiento al impacto de los huracanes, sobre todo en las áreas de la costa, y también para mantener pues, todos los redes ecológicos que hay en estas áreas, es tener un corredor o un red de sitios con vegetación natural donde los animales pueden ir a refugiarse. Si llega un huracán y impacta en un área, hay otras áreas que pueden utilizar también, y de esta forma pueden sobrellevar esos periodos. Pero mantener la cobertura vegetal en estos áreas de costa es muy importante para limitar el impacto que tienen estos huracanes de mayor intensidad. Digamos, la conjunción de distintos factores, digamos, el cambio climático, cambian las condiciones que a lo mejor afectan, pues, la disponibilidad de alimentos que tienen o, digamos, el ambiente necesario o adecuado para que estén ahí, luego los impactos de eventos extremos que se van a volver más frecuentes, y además a esto le sumamos el cambio, pues, en el uso del suelo y todo esto, pues tenemos una receta para el desastre que probamos y vemos que funciona muy bien para causar estos desastres, ¿no? Sí, bueno, tal vez para no desanimarnos, deprimirnos, yo creo que el valor de esta información nos demuestra lo que está pasando, lo que podría pasar y lo que tenemos que hacer para reducir estos impactos. Tenemos que tomar acciones, ¿no? Tenemos que tomar acciones para reducir el cambio, el calentamiento global, y también tomar esas acciones para mantener las áreas naturales que al final es de beneficio también para nosotros. Sí, no, por supuesto. Y una pregunta ligada con esto. Ustedes han estado estudiando, pues, digamos, los impactos de huracanes, pero otros eventos extremos, como por ejemplo, no sé, este verano que tuvimos ondas de calor muy persistentes y muy severas, ¿ustedes notaron algún tipo de impacto o tienen noticia de cómo impacta a esta u otras especies? Bueno, de todos los años de estudio, lo que he visto es que en esos periodos muy secos, de alta calor, generalmente es cuando hay menor disponibilidad de recursos alimenticios para los loros y también otros animales. Hay una mortandad de animales en el bosque. Y también son los periodos cuando los loros tienen menor productividad en su anidación. Pero estos como ondas de calor o periodos secos era parte del patrón, el ciclo tal vez natural en esos tipos de ambiente. El problema ahora es que están incrementando en frecuencia y incrementando en intensidad de calor y en el tiempo de duración de esos periodos de calor. Y eso al final sí tiene impactos sobre todo el sistema ecológico, además de que pues, tiene impactos para los seres humanos también. Y yo creo que por eso es importante que sí tenemos que implementar estrategias para reducir esto calentamiento global que estamos teniendo. Claro. Y tenemos una pregunta de Facebook. Nos dicen, si la especie no se adaptara a los cambios, estaríamos hablando de que estarían en peligro de extinción. ¿Ustedes qué tan cercana ven o qué tendría que ocurrir, digamos, para que nos enfrentáramos a una extinción, pues, por lo menos local o
Bueno, el problema también para toda la familia de los citácidos, los guacamayos, loros, pericos, es que además de las presiones ecológicos que enfrentan, tienen presiones humanas, ¿no? Entonces están altamente demandados para el comercio, para la captura y venta como mascotas y así. Entonces esto ha llevado a la mayoría de las especies de los citácidos que están en riesgo de extirpación. Ahora en México se prohibieron la captura y comercio de las especies nativas de México y eso les permite un poco que las poblaciones podrían recuperarse de esta presión que tuvieron antes de la captura para el comercio. Pero al mismo tiempo están enfrentando estas presiones climáticas que de cierta forma también es un resultado de actividades humanas. No podría decir, yo creo que esos procesos serán más lentos y aún hay tiempo que las especies pueden adaptar a esos procesos como ecológicos o moverse a ocupar otros hábitats. Lo que les lleva más rápido a la extinción es básicamente la presión humana por la captura y el comercio, porque eso es muy rápido, es directo sobre los individuos de la población que les está quitando del ambiente y la población como las especies como tienen una reproducción tan lenta no pueden recuperar de esta presión. Y bueno, una pregunta, ya casi estamos al final de esto, pero ahorita que lo mencionabas también, dos preguntas me gustaría hacerte. ¿Qué tanto sabemos, por ejemplo, además de el sitio de estudio tuyo, se han hecho estudios sobre este tipo de aves u otras especies o grupos de los impactos de este tipo de eventos, digamos, como huracanes, eventos extremos? ¿Qué tanto sabemos de cómo nos ha afectado esto? Cuestiones digamos, vida animal en nuestro territorio. Y lo ligo con la otra parte de la pregunta. ¿Cuáles serían los grandes huecos de información que tendríamos que estar atendiendo en estos temas que tú, digo, con toda la experiencia que tienes en esto, ya hayas podido identificar? Bueno, sí, los otros han hecho, hay pocos estudios de los impactos que tienen los huracanes en como especies amenazadas. Lo que se han hecho es en las islas del Caribe, como Puerto Rico y estas áreas que han sido impactados por huracanes de mayor intensidad en el pasado. Y se ven ahí algo muy similar en que hay una reducción en fructificación de los árboles por lo menos 1 o 2 años y las especies como los loros y así presentan en los primeros años una reducción en su reproducción, pero luego pueden recuperar. El problema o la diferencia para las islas del Caribe es muy limitado el área donde pueden mover las especies. Por lo menos para las especies del continente hay amplia área donde se pueden meter más hacia tierra adentro, hay otros hábitats que pueden utilizar y de esta forma creo que tienen mayor capacidad para sobrellevar esos eventos. Pero en las islas es área muy pequeña. Ya hemos visto en los años recientes en el Caribe varios huracanes, uno tras otra, de alta intensidad pegando a las islas Caribe y eso al final afecta a todo el sistema ecológico y no permite que las especies puedan como recuperarse de un evento o moverse entre áreas. Entonces, la situación podría ser más crítico para las especies que ocupan estos
áreas pequeñas en las islas. Pero no recuerdo cuál fue el otro. No, la segunda es, digamos, con todos los estudios y el tiempo que le has dedicado a esto, ¿cuáles crees que sean los huecos de información más importantes que tendríamos que estar atendiendo ya o desde hace tiempo? Yo creo que necesitamos saber más. Es el primer, lo que yo estuve haciendo es el primer estudio viendo los impactos de los huracanes en una especie en el continente. Y hace falta estudios de los impactos en el continente y también para el lado Pacífico, porque la mayoría de los estudios han sido en el lado del Atlántico. El terreno es un poco distinto en el Pacífico, lo que ayuda, por ejemplo, en la reserva donde trabajo, es un terreno más de cerros y lomas y riscos y valles. Y eso es lo que vemos. Al final, eso ayudó mucho a que todavía se conserva áreas en la reserva que no fueran impactados por los vientos del huracán, porque todo depende de la dirección que vienen los vientos, y ahí fue los cerros y los riscos que ayudaron a reducir el impacto de los vientos. Entonces creo que hace falta más estudios de eso y sobre todo estudios de largo plazo, porque muchas veces llega un evento de eso, se hacen muchos estudios como el inmediato después, pero no se continúan los estudios para ver cuáles son los efectos indirectos al final a largo plazo sobre todo el sistema ecológico. No se tiene ni un baseline al cual referirse, ni qué pasa después. Sí, exacto. Catherine, muchísimas gracias. No te quiero tener aquí con 30 preguntas más, aunque creo que acaban de llegar. Bueno, llegan muchas felicitaciones y llegan personas que te dicen que muchas gracias por esta plática. Me sumo a eso, muchas felicidades por el pues, tan importante trabajo que has realizado y que nos presentaste hoy. Y pues eso, te agradezco enormemente que hayas estado aquí con nosotros. Y pues bueno, la invitación a que nos vemos también el próximo jueves en el conversatorio después de la última presentación de este módulo, ¿no? Para que platiquemos más tiempo, con más tiempo. Muchísimas gracias, Catherine. Muy bien. Muchas Y gracias a todos. gracias. Y bueno, pues ya nada más para despedirnos, les recuerdo que el jueves 30 de noviembre, el próximo jueves, de 12 a 1, vamos a tener la huella del cambio climático en la biodiversidad en México por el doctor Enrique Martínez Meyer, y como comentábamos ahorita, de 1 a 2 tenemos el conversatorio donde vamos a tener a todos nuestros magníficos invitados de este módulo, platicándonos más a detalle y pues bueno, abiertos directamente a sus preguntas para que aprendamos más de cambio climático, biodiversidad, y qué hacen en el Instituto de Biología en estos temas. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Hasta luego. Gracias, Catherine. Nos vemos.